Dios me los bendiga, mis amados hermanos, amigos. Una vez más estamos aquí en este lugar para darle honra y gloria a nuestro Padre Celestial. En este momento tengo la oportunidad de traer esta reflexión de la palabra de nuestro Padre Celestial. Pero antes que todo quiero honrar a nuestro Dios en esta oración. Padre Santo, te damos la honra y la gloria en esta preciosa tarde, Señor. Damos honra y gloria a tu santo nombre porque sabemos que solamente tú puedes hacer estas cosas a través de nosotros porque somos como herramienta en tus manos, Señor amado. Toca el corazón de cada uno de mis hermanos, amigos o hasta donde llega a estas redes sociales, Señor. Te ruego, Señor, que abre sus corazones, Padre Santo, para que seas tú glorificado por los siglos de los siglos. Padre Santo, gracias. En el nombre de tu Hijo amado Jesucristo pedimos a todas las personas para que abren su corazón y alcancen salvación delante de ti. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Mis amados hermanos, el tema de esta preciosa tarde es: dar gusto a la carne es muerte. ¿Por qué? Porque en estos últimos tiempos vemos que nuestra humanidad, nuestra carne, desea más las cosas del mundo. E incluso en el Antiguo Testamento vemos que muchas cosas han pasado, ¿verdad? Los hombres siempre están afanados en las cosas del mundo, las costumbres, las fiestas y todo eso. E incluso han llegado a negar a nuestro Señor Jesucristo. Han negado, ¿verdad?, a Dios, de que pues todo lo que ha dicho Dios, ellos dicen que no es cierto, que vuelven la palabra del Señor como nada. Pero recordemos que la promesa del Señor siempre se cumple, siempre llega a tiempo, siempre nos habla a tiempo y fuera de tiempo. Vemos en el libro en la epístola del apóstol Pedro, mis amados hermanos, amigo, vemos ahí que como los hombres burladores se burlaban de la venida de nuestro Señor Jesucristo, el Mesías. Vemos ahí en ese primer capítulo que quiero leer, es en segunda de Pedro capítulo 3 verso 4, dice: diciendo, ¿dónde está la promesa de su advenimiento? Hacen una pregunta, porque desde el día en que los padres durmieron, todas las cosas permanecen así como desde el principio de la creación. Es tan importante esto entender porque realmente hay personas o hermanos e incluso vienen en la iglesia, ¿verdad? Y vienen por querer cumplir un compromiso o querer por decir soy cristiano y tengo que estar en la iglesia. No. Cuando nosotros vamos a la casa del Señor, a la iglesia, tenemos que alabar a nuestro Dios. Tenemos que saber de lo que toda la palabra del Señor que nos enseña es verdad, ¿verdad? Nosotros no tenemos que dudar de la palabra del Señor. El apóstol Pablo exhortaba, le decía a su hijo en la fe, Timoteo, da pues la instrucción a él como este varón tenía que instruir, tenía que ser él como el maestro, como el predicador, como el convertido a Cristo Jesús, como debe de dar su testimonio. Y así debemos hacer nosotros. En este primer versículo de la Biblia, el capítulo de la Biblia, de su versículo 3, vemos que hay burladores, ¿verdad?, que dudan y ponen eso en el corazón de los hombres, especialmente los que son recién convertidos. Dicen, no tenemos que estar en una iglesia, o ¿dónde está Cristo? Y hace mucho que dicen, pero nosotros los verdaderos adoradores de Cristo Jesús tenemos que creer en la promesa de nuestro Padre Celestial, porque Él es santo, Él es digno, Él es justo, Él es un Dios todopoderoso que envió su Hijo por cada uno de nosotros y a cumplir todo lo que Él, no sabemos nosotros antemano desde cuándo Él puso en su zona potestad de que todo se tiene que cumplir conforme a la voluntad de Dios. Nosotros, mis amados hermanos, de verdad
que nosotros en este tiempo que estamos mirando todo lo que está pasando alrededor del mundo, nos estamos fijando que todo se está cumpliendo. Podríamos decir el principio como dice Mateo 24. Podríamos decir que en Mateo 24 nuestro Señor Jesucristo les dio esa profecía al pueblo de Israel. Ahora que se está cumpliendo todo lo que Él dijo, se cumplieron en los tiempos de los discípulos muchas cosas, pero ahora estamos viendo cosas más peores. Casi podría decir de que se estamos volviendo como Sodoma y Gomorra, que ya la gente no quiere creer en la palabra del Señor, sino que creen más lo que los religiosos dicen. Y me podrías decir tú, amigo, hermano, me puedes decir tú también eres religioso, no. Si yo fuera religioso no estaría haciendo este programa, no estaría esta reflexión, no estaría haciendo esta reflexión acerca de la palabra del Señor. En esto, mis amados hermanos, les exhorto para que busquemos del Señor. Se está acercando la venida de nuestro Señor Jesucristo. Aunque muchos lo niegan, aunque muchos burladores hay, sabemos que en los últimos tiempos vendrán burladores de sí mismo. El apóstol Pedro en ese primer capítulo del versículo 3 que estoy leyendo, o sí, ahí podemos ver cómo aquellas personas se alaban a sí mismos. Pero, mis amados hermanos, tenemos que realmente hacer nosotros lo que Dios nos manda hacer, dar testimonio de que Dios existe, de que Dios es un Dios vivo, de que Dios todo lo que ha dicho se va a cumplir. Por eso el apóstol Pedro nos recuerda que siempre debemos estar atentos a las cosas que nos enseña la palabra del Señor. Vamos a ir en primera de Timoteo, mis amados hermanos, en el capítulo 4, podemos ver ahí cómo el apóstol Pablo le enseña y le exhorta a Tito a este mensaje de que cómo se llama, que nosotros los cristianos no debemos de dormir, debemos escudriñar la palabra, debemos tener la palabra en nuestro corazón, en nuestra mente, y ahí donde nosotros debemos decir que nuestro Dios todo lo que ha dicho se está cumpliendo y se va a cumplir. Mire cómo dice este primer versículo, este 1 Timoteo 4:13. Entre tanto dice, que voy, ocúpate en la lectura. Fíjense cómo el apóstol Pablo le dice a Timoteo, ocúpate. O sea que le dice, no te ocupes en otras cosas, no te ocupes de esto, no te ocupes del otro, ocúpate en la palabra. ¿Qué es la palabra? Es la palabra viva, es la palabra de nuestro Dios, es la palabra que nos enseña día con día cómo nosotros tenemos que esforzarnos a leer, a escudriñar, a tomar esa palabra, como dijo nuestro Señor Jesucristo, que no solo del pan vive el hombre, sino de toda palabra. Amados hermanos, tiempos difíciles estamos mirando. Hoy la vida para el hombre no vale nada. A veces vale más las cosas del mundo para el hombre, pero nosotros los cristianos tenemos que valorar la palabra que nos enseña el mismo autor, que es nuestro Padre Celestial a través de nuestro Señor Jesucristo, y que el Espíritu Santo también nos ministra a través de la palabra para que nosotros sepamos de que hay un Dios todopoderoso. Mire lo que sigue diciendo. Mire lo que dice diciendo. La exhortación y la enseñanza. Aquí podemos ver, primero ocúpate en la lectura, la exhortación y la enseñanza. ¿Qué es, mis amados hermanos? La enseñanza, esa exhortación que nos enseña de que cómo se llama Dios nos ha dado un mandato, que nos preparemos en estos últimos tiempos. La apostasía está a la vuelta de la esquina. La apostasía está entrando en las iglesias. Y nosotros aquí donde nosotros tenemos que estar atentos
examinar aquellos espíritus que se manifiestan, aquellos que no quieren reconocer que es un Dios todopoderoso, que ha mandado el Consolador acerca de nosotros mismos para que nos dé la luz para reconocer quiénes son los verdaderos cristianos. Hay muchos cristianos falsos, hay muchos cristianos que verdaderamente se ve como que estuvieran alabando a Dios, pero hay algo en ellos. No estoy generalizando, no. Yo estoy diciendo que hay algunos cristianos, hay algunos que como que pareciera que alaban a Dios, pero poco a poco vienen sacando sus garras. Y poco a poco van sembrando esa palabra que no es conforme a la voluntad de nuestro Padre Celestial. Y en el mismo libro de Timoteo dice, en el 2 de Timoteo capítulo 4 verso 2 dice que prediques la palabra, que instas a tiempo y fuera de tiempo. ¿Por qué? Porque ¿cómo se llama? Muchos. Venimos a la iglesia, venimos a enseñar, predicamos y todo, pero hasta ahí quedó. Nosotros los verdaderos cristianos, los verdaderos adoradores en espíritu y en verdad, los verdaderos que hemos entendido la palabra del Señor, nosotros tenemos que profundizarnos. Y no solo en la casa del Señor, en tu casa, en tu trabajo, en la ida a tu trabajo. Tienes que clamar a Dios. Tenemos que glorificar a nuestro Dios en ese sentido. Cuando tenemos hambre de la palabra, cuando tenemos hambre de la enseñanza del Señor. Aquí el apóstol Pablo le dice a su hijo Timoteo en la fe, le dice que siga predicando la palabra, que insta a tiempo. Y sigue más adelante, dice, a tiempo, dice, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina. Aquí podemos ver que el apóstol Pablo no se cansaba, él se preocupaba en que aquel varón diera testimonio de que la palabra del Señor es el que salva, que la palabra del Señor es el que nos enseña, la palabra del Señor es el que confesemos nosotros que hay un Padre, hay un Hijo y hay un Espíritu Santo. Nosotros no podemos decir nosotros, hasta aquí, ya prediqué, ya hice todo. No, nosotros tenemos que seguir el trabajo, tenemos que seguir el mismo testimonio que dio nuestro Señor Jesucristo. Nuestro Señor Jesucristo se iba. Al final del día, Él iba con 2, 3 discípulos a orar en las montañas, a darle honra y gloria a nuestro Dios. No todos los días lo hacía, pero todos los días oraba en las tardes y en las madrugadas. ¿Y qué es eso lo que le dice el apóstol Pablo? Que predique la palabra y con exhortación, con redarguirnos. Mis amados hermanos, tiempos difíciles están viviendo muchos hermanos en diferentes partes del mundo. Y nosotros a veces descansamos, tenemos un aire acondicionado, a veces tenemos un plato de comida en la mesa y muchos no lo tienen. En esto, mis amados hermanos, tenemos que orar. Tenemos que meternos en la palabra, tenemos que prepararnos. Mire lo que sigue diciendo. Mire lo que sigue diciendo en Tito capítulo 1, verso 9 dice, retenedor de la palabra fiel tal como ha sido enseñado, para que también pueda exhortar, otra vez la palabra exhortar, con sana enseñanza y convencer a los que contradicen, dice. En el 2.15, en el Tito, dice en el capítulo 2, verso 15, de esto habla y exhorta una vez más. Exhorta y reprende con toda autoridad. Nadie te menosprecie. ¿Por qué con toda autoridad? Porque la palabra de Dios es autoridad en nuestra vida humana. La palabra del Señor no lo puedes tú
decir no es palabra del Señor. El Espíritu Santo es el que da esta autoridad a cada uno de nosotros. Es el que te hace reflexionar, es el que dice, Señor, ¿y por qué este hombre habla así? Porque es la autoridad de Dios. Porque es la autoridad que nos exhorta cada día. Cuando nosotros nos metemos a escudriñar la palabra del Señor, miramos que nuestro Dios lo que quiere para nosotros es la salvación. Y no hay otro término, sino que es la salvación que nos ofrece Dios todos los días. No digas en tu corazón que por tus propias fuerzas entrarás en el reino, porque no podrás, solamente a través de la palabra del Señor. Solamente a través de la palabra de nuestro Padre Celestial. Solamente porque nuestro Señor Jesucristo dio testimonio del Padre que vive y reina para siempre. Esto es algo muy importante que nosotros debemos entender. Pastores, evangelistas que están en diferentes partes del mundo llevando las buenas nuevas. ¿Y qué es las buenas nuevas? Las buenas nuevas de salvación. El Evangelio de Cristo es viva. El Evangelio de Cristo es puro, mis amados hermanos. Así que cada día tenemos que entender nosotros que nuestro Dios quiere todo para nosotros. En Hebreos dice, antes exhortaos una vez más, antes exhortaos los unos a los otros, dice, cada día, dice, entre tanto que se dice, hoy, para que ninguno de vosotros se endurezca por el engaño del pecado. En el capítulo 10, versículo 15 en hebreo dice, no dejando de congregarnos como algunos lo tienen por costumbres, sino que exhortándonos, y tanto más cuando veáis que aquel día se acerca. Aquí hay un llamamiento para nosotros. Aquí hay aquí podemos ver un juicio que está anunciando, más que aquel día que se está acercando. Se puede ver en todas partes del mundo cómo se burlan de Cristo, cómo se burlan de la palabra del Señor. Y el juicio vendrá sobre todas esas personas que se burlan. Y oramos para que estas almas se arrepientan. Y oramos para que nosotros no condenamos a nadie. No importa quién sea la persona, nosotros tenemos que orar. Si anda mal, pedirle al Señor que abre su corazón, que abre su mente para que esta persona realmente se arrepienta. Mientras, dice la palabra del Señor, mientras que hay vida en este cuerpo tenemos esperanza. Y esa esperanza, que todos aquellos que están equivocados, mis amados hermanos, tenemos que, mis amados hermanos, clamar por ellos. Tenemos que orar, tenemos que entrar en oración y ayuno, mis amados hermanos. La oración tiene poder. La oración es la clave para nosotros, es la herramienta más eficaz que usamos nosotros contra el enemigo. Porque el enemigo no descansa, el enemigo tira a matar, tira a destruir, el enemigo no tiene amor. Pero nosotros tenemos el poder de nuestro Padre Celestial a través de su Espíritu Santo. El Espíritu Santo es el que ministra y tenemos el abogado más fiel y verdadero, que es nuestro Señor Jesucristo. Así que tenemos que entender que nosotros no hacemos por nosotros las cosas por nosotros mismos, sino que clamamos a nuestro Dios para que Él sea glorificado por los siglos de los siglos. Así que, mis amados hermanos, hasta aquí ha llegado este mensaje. El título de este mensaje es: dar gusto a la carne es muerte. O sea que si nosotros hacemos la voluntad del mundo y no hacemos la voluntad de Dios, sabemos que nosotros estamos siguiendo un camino no correcto, mis amados hermanos. Así que Dios me los bendiga. Gracias por escuchar este mensaje. Solamente hagamos la voluntad de nuestro Padre Celestial.
damos gracias. Gracias Padre, gracias Hijo, gracias Espíritu Santo por permitirme en esta hora. En el nombre de Jesús te damos honra y gloria. Gracias Padre bendito. Gracias en el nombre de Jesús. Amén y amén. Que Dios me los bendiga, mis amados hermanos.